establecer un poco cuáles son las conductas que tenemos que tener ante pacientes con mieloma múltiple que van a iniciar una terapia específica. Vamos a saber, plantearnos primero qué es lo que conocemos nosotros, los cardiólogos y por supuesto los hematólogos más sobre el mieloma múltiple y sus terapias. Ustedes verán que en las últimas décadas el tratamiento del mieloma múltiple ha tenido una evolución pasmosa, donde la farmacopedia nos ha generado disponibilidad de nuevas terapias como los inmunomoduladores, los inhibidores de proteasomas y últimamente los anticuerpos monoclonales. Por supuesto que, como todo, una vez que se han iniciado las terapias en población general y sobre todo después de los estudios randomizados, se empezó a observar la ocurrencia de eventos adversos, entre los que nosotros nos ocupa hoy, los cardiovasculares. Fíjense que bien lo muestran las guías publicadas recientemente por la Sociedad Europea de Cardiología, todas las terapias para el mieloma múltiple pueden generar algún tipo de afección del sistema cardiovascular, desde hipertensión arterial, diabetes mellitus, arritmias, insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos, hipertensión pulmonar, eventos arteriotrombóticos. O sea que tenemos que estar muy alertas a la potencial ocurrencia de estos eventos. Y ni que hablar cuando la necesidad de la patología oncohematológica requiere la combinación de terapias para el mieloma múltiple, en donde la incidencia de eventos cardiotóxicos aumentan en forma logarítmica. Vamos a dar un pequeño vistazo de una de las principales drogas utilizadas en el tratamiento del mieloma múltiple, que demostró en diversos estudios la ocurrencia de eventos cardiotóxicos. Fíjense el carfilzomib, tanto en SPIRE, en Endeavor Trial, como en el Focus, presentó la incidencia de eventos cardiovasculares, desde insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y eventos isquémicos coronarios. Para resumir, pueden observar cómo tanto el bortezomib, el primer inhibidor de proteasomas que dispusimos para el tratamiento de mieloma, como el carfilzomib o el ixazomib, tienen una incidencia variable de estos tres principales eventos cardiovasculares: la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria, o sea, la cardiopatía isquémica. Cuando observamos la ocurrencia en población general, o sea, población con mieloma en un real world, fíjense que aquella diferencia que observamos en los estudios randomizados entre bortezomib y carfilzomib a veces no es tan ostensible, por lo cual este es un llamado de atención. Muchas veces el bortezomib, nosotros sabemos que hoy es una terapia base en el tratamiento del mieloma múltiple, y muchas veces es, digamos, administrado sin una adecuada evaluación cardiovascular basal y un posterior monitoreo. Este es un primer llamado para la atención para decir, bueno, si nuestro paciente va a recibir bortezomib, necesitamos que lo vea un cardiólogo, si es un cardiooncólogo mejor, o un cardiólogo avesado en este subtipo de drogas. Bien, ¿y por qué es tan importante? Porque fíjense qué le pasa a los pacientes que presentan digamos, lo que hoy se llama toxicidad cardiovascular relacionada al tratamiento del cáncer. Ya no se usa más el término cardiotoxicidad secundaria a carfilzomib. Un gran porcentaje de estos pacientes que en los estudios presentaban algún evento cardiovascular morían. Entonces, es sumamente importante la evaluación de nuestro paciente, la estratificación de riesgo y el diseño de una estrategia de monitoreo. Bien, ¿qué sabemos acerca de los factores de riesgo, sobre todo de las principales drogas que hoy se administran en primeras líneas para el tratamiento de mieloma, que son los inhibidores de proteasomas? Las guías europeas nos han mostrado que cuando analizamos los distintos factores de riesgo tenemos que tener en cuenta a nuestro paciente si el paciente tiene antecedente de insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, disfunción cardíaca relacionada a alguna terapia oncológica previa, arteriopatía, eventos tromboembólicos venosos, arritmias, toxicidad previa a otro inhibidor de proteasoma o a un inmunomodulador,
baja fracción de eyección o fracciones de eyección borderline, hipertrofias ventriculares, amiloidosis cardíaca, elevación de biomarcadores, dosis de dexametasona acumuladas anuales mayores de 160 miligramos, la edad, la diabetes, la dislipemia, la hipertensión, la insuficiencia renal, la historia familiar de trombofilia, haber recibido terapias previas con antraciclinas o radioterapia, si fumó o fuma actualmente y por supuesto un body mass index mayor de 30. Cuando analizamos específicamente carfilzomib, fíjense que la edad, tanto en el Endeavor como en el Aspire, demostraban una mayor incidencia de eventos adversos cardiovasculares cuando se superaba, en el caso de Aspire, los 70 años y en el caso del Endeavor, los 75. Es por eso que se determinan ciertos predictores de riesgo para los pacientes que requieren tratamiento con carfilzomib y podemos ver que la dosis elevada del carfilzomib es 1, el tiempo corto de administración de la droga, la administración previa de antraciclinas combinadas con ciclofosfamida, la irradiación torácica, la edad entre 70 a 75 años, o sea, mayores de 70 a 75 años, el sexo masculino y la enfermedad cardiovascular previa. Ahora bien, sabemos que existen factores predisponentes para el desarrollo de un evento cardiovascular adverso en pacientes que van a iniciar una terapia para mieloma múltiple, específicamente inhibidores de proteasomas. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que debemos hacer es una evaluación basal en la cual establecemos la estratificación de riesgo cardiovascular o, como a mí me gusta llamar, cardiooncológico. Bueno, ya lo mostraron las guías europeas, donde es sumamente importante la utilización de un score de riesgo que defina el riesgo cardiooncológico, específicamente la Heart Failure Association junto a la International Cardio-Oncology Society publicó en el año 2020 lo que son las proformas de riesgo para pacientes oncológicos. Cada proforma está orientada a un subtipo de terapéutica oncológica y se puede definir el riesgo en bajo, moderado o alto o muy alto riesgo. Y en base a eso, definir qué tipo de seguimiento va a tener nuestro paciente. Si bien quizás hay que tener en cuenta que la realidad planteada por las guías quizás no puede ser aplicada totalmente a nuestra geografía. ¿Por qué? Porque, digamos, ellos establecen ciertos cánones basados en un estricto sistema de referencia y contrarreferencia entre estamentos de atención primaria y estamentos de atención terciaria. Entonces, tienen clínicos formados para, digamos, contrarreferenciar los pacientes o el análisis de pacientes de bajo riesgo o los oncólogos y hematólogos se hacen cargo de la evaluación del riesgo cardiovascular o el monitoreo de los eventos adversos cardiovasculares en pacientes de bajo riesgo. A veces no es la realidad que vivimos en nuestros países. Entonces, esto debemos quizás adaptarlo a nuestra práctica diaria. Una vez que nosotros sabemos el riesgo de nuestro paciente a través de estas proformas, tenemos que determinar qué herramientas del abanico de métodos complementarios que disponemos en la cardiología vamos a utilizar. Y hay 3 herramientas básicas, más por supuesto el examen físico y la historia clínica, que es fundamental, ¿no? Que es el electrocardiograma, los biomarcadores y la determinación de función ventricular a través de un ecocardiograma Doppler con strain. Esto nos va a dar un primer approach de cómo, digamos, reestratificar el riesgo de nuestros pacientes, porque estas herramientas nos pueden servir para definir si nuestro paciente que tenía por características epidemiológicas un bajo riesgo pasa a un riesgo mayor y en base a esto redefinir digamos, la estrategia de seguimiento que vamos a desarrollar con él. Con respecto específicamente a los eventos tromboembólicos venosos, fíjense que existen riesgos, digamos, factores de riesgo que están relacionados específicamente al paciente y específicamente a la enfermedad. Y estos hay que tenerlos en cuenta en el detalle del desarrollo de la historia clínica porque van a predecir cuál es el potencial riesgo que tiene nuestro paciente de un evento y cuál va a ser la conducta que debemos tomar, que lo vamos a ver en unos instantes. Por supuesto, como bien les mostraba, los antecedentes cardiovasculares son fundamentales. Fíjense, esto es un real world
es un registro que, digamos, evidenció qué pasaba en los pacientes que recibían carfilzomib y tenían algún tipo de antecedente cardiovascular y cómo la incidencia de los pacientes con carfilzomib y antecedentes cardiovascular aumentaba en relación a aquellos pacientes que no recibían. Por supuesto, los estudios complementarios que ahora vamos a detallar cómo realizarlos en el evaluación basal y en el seguimiento. Bien, en base a lo que es las estrategias de monitoreo, ustedes pueden leer en las guías europeas, publicadas ahora en el europeo, en el Congreso Europeo en Barcelona, que en base al riesgo del paciente o la presencia de amiloidosis cardíaca, se va a determinar ciertas estrategias de evaluación basal, digamos, con herramientas de control clínico, como es el control de la presión arterial, electrocardiograma, ecocardiograma y la utilización de biomarcadores como el BNP o la troponina. Y en base al riesgo vamos a establecer cada cuánto tenemos que realizarle el seguimiento al paciente y cómo lo debemos hacer. Específicamente esto está desarrollado para pacientes con inhibidores de proteasomas, que son las drogas, vuelvo a insistir, más utilizadas y que quizás nos dan a veces más dolores de cabeza. Bien, un dato importante que les quiero traer y que ustedes lo veían, lo vamos a ver, digamos, lo veían ahí como factor de riesgo predisponente para desarrollo de evento cardiovascular, era la hipertrofia ventricular. Y este es un estudio que evaluó pacientes que recibían carfilzomib y fíjense que aquellos pacientes que tenían disfunción diastólica tenían una mayor probabilidad de desarrollar disfunción sistólica en el seguimiento alejado, y ustedes fíjense, de 100 días. Entonces, es sumamente importante que a veces hay que reconocer, uno lee el Holter y dice alteración de la relajación y le resta o disfunción diastólica tipo 1, digamos, y no le das, o no le das suma importancia, entonces este es un dato que en el caso de los inhibidores proteasomas tenemos que tener en cuenta y estar alerta. Y yo diría que en todas las drogas, potencialmente, que pueden potencialmente desarrollar disfunción cardíaca relacionada al tratamiento del cáncer. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ver si el paciente tiene signos, sintomatología de falla cardíaca. Eso es en el examen clínico. Segundo, si yo quiero prevenir en un paciente que tiene predictores de riesgo, le debo pedir al oncohematólogo que la infusión del inhibidor sea mayor de 30 minutos, no en tiempos cortos, porque veíamos que es un predictor de riesgo. Voy a utilizar el ecocardiograma y ahora les voy a explicar cómo, para monitorear y establecer cómo disminuyo la probabilidad o pesquiso precozmente la alteración de la función cardíaca. La utilización de biomarcadores y, por supuesto, en pacientes que tienen un alto riesgo, tratar de derivarlos a un servicio de cardiología. Bien, ¿qué es lo que me proponen las guías y debo hacer? Primero, control de presión arterial. En todo paciente que va a recibir un inhibidor de proteasoma, debemos tomarle la presión en todas las consultas. Yo sé que suena un poco obvio, pero hay veces que no se hace. Por otro lado, le tenemos que pedir al paciente que en su domicilio se controle la presión. ¿Y cada cuánto? Una vez por semana durante los primeros 3 meses de aplicarse el inhibidor de proteasoma. Y luego una vez por mes hasta que termine el tratamiento. ¿Qué pasa con los biomarcadores? Los biomarcadores, ya un estudio que presentó Daniel Leninhan en 2019, si no me equivoco, demostró la utilidad del BNP en la predicción del desarrollo de disfunción ventricular secundaria a inhibidores de proteasomas. Bueno, la utilización del BNP está recomendado en pacientes que van a recibir algún inhibidor de proteasoma que tengan un alto o muy alto riesgo en forma basal. Y aquellos pacientes que tienen bajo o moderado riesgo, o sea, lo ponen como una recomendación 2A, o sea que uno debería. Entonces, para ser sucintos, todo paciente que va a iniciar un inhibidor de proteasoma, debo censarle BNP basal. Vamos a ser, digamos, claros.
Digo un poco acortando y tratando de dejar un concepto. Segundo, ¿cada cuánto lo voy a hacer? Digamos, la determinación en el monitoreo. Y en realidad ahí sí existen diferencias. ¿A qué pacientes voy a controlar? Y en realidad voy a controlar a los pacientes que les voy a administrar carfilzomib y que tienen, digamos, ¿durante cuánto? Durante los 6 primeros ciclos. ¿Sí? Entonces, pacientes que van a recibir carfilzomib o bortezomib durante los 6 primeros ciclos. ¿Y a quiénes más? A todos los pacientes que tienen amiloidosis. ¿Cada cuánto? Cada 3 a 6 meses. ¿Sí? Esto entonces sería cómo yo voy a utilizar el BNP. ¿A quién le realizaría troponina? Y solamente voy a utilizar troponina en los pacientes con amiloidosis. ¿Cada cuánto? Lo mismo que el BNP, cada 3 a 6 meses. Ahora bien, cuando yo me refiero al ecocardiograma Doppler color, ustedes me dirán, bueno, ¿a quiénes vamos a hacerle un ecocardiograma Doppler color? Todos los pacientes que tienen mieloma y van a iniciar un inhibidor de proteasoma tienen que realizarse un ecocardiograma Doppler basal. Por supuesto, más aquellos que uno quiere diagnosticar o presume la presencia de amiloidosis cardíaca, ¿no? Después, ¿cada cuánto lo voy a realizar el control? Y bueno, aquellos pacientes que reciben carfilzomib y tienen alto a muy alto riesgo, le voy a hacer un eco cada 3 ciclos, ¿sí? Y en el caso de los pacientes que tienen bajo o moderado riesgo, en realidad la indicación de hacérselo cada 3 ciclos es una indicación 2B. Entonces, para hacer, digamos, como un colorario de esto, le hago a los pacientes antes que inicien y a los de alto o muy alto riesgo que reciben carfilzomib cada 3 ciclos. En el caso de la amiloidosis cardíaca, hay que hacérselo cada 3 a 6 meses, control. ¿Qué pasa con la profilaxis o el tratamiento de los eventos tromboembólicos venosos? Bueno, en este caso, si el paciente tiene un evento clínico, está recomendado, es una recomendación 1C, por supuesto, son todas recomendaciones consenso de expertos, ¿no? Porque en cardio-oncología lamentablemente no tenemos estudios randomizados grandes, duros para, digamos, poder basar nuestras recomendaciones. Todo aquel paciente que tiene un evento clínico tiene que recibir una heparina de bajo peso. ¿Qué pasa con los pacientes que uno quiere hacer profilaxis? Bueno, si los pacientes tienen factores de riesgo para un evento tromboembólico venoso, deben recibir heparinas de bajo peso molecular los primeros 6 meses de la terapia. Si no tienen factores de riesgo o tienen un solo factor de riesgo, por supuesto, excluimos la presencia de evento tromboembólico venoso, ¿sí? En los dos casos. En este caso se puede utilizar aspirina. No está avalada la utilización de DOACs como, digamos, como supliendo la acción de la aspirina o las heparinas de bajo precio molecular. ¿Qué pasa cuando tengo una toxicidad instaurada secundaria a un inhibidor de proteosomas? Primero tengo que descartar diagnósticos diferenciales. Segundo, en el caso de bortezomib o carfilzomib, suspenderlo hasta que la cardiotoxicidad sea menor al grado 2. Si se decide reiniciar el tratamiento en consenso entre los hematólogos y los cardiólogos, debo tratar de establecer estrategias de prevención y monitoreos específicas, reducir la dosis específicamente del carfilzomib, disminuir o eliminar hidratación. Yo sé que esto es difícil, pero hay que tratar de balancear la carga de volumen que le vamos a aplicar a nuestro paciente. Disminuir la dosis de corticoides, porque vimos que esto aumenta la incidencia de evento adverso. Usar cuidadosamente la administración de diuréticos, utilización de drogas antihipertensivas, porque el desarrollo de hipertensión arterial juega un factor en la predisposición al desarrollo de la disfunción ventricular, y por supuesto que nuestro mejor tratamiento siempre tiene que ser la prevención. Muchísimas gracias.